El tentador aroma de la feijoada flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del pão de queijo recién horneado y el rico y terroso olor del café brasileño. Me tomé un momento para contemplar la escena que tenía ante mí, nuestro espacioso comedor, bañado por el cálido resplandor del sol de la tarde que entraba por los grandes ventanales. La sala vibraba con la alegre charla de nuestros vecinos, todos reunidos alrededor de la larga mesa de madera que dominaba el espacio. Era una tarde de domingo en Sao Paulo y, como siempre, nuestra casa se había convertido en el epicentro de la vida social del barrio. Me ajusté el cuello de mi impecable camisa blanca y sentí una gota de sudor correr por mi espalda. El calor era agobiante, incluso dentro de casa, pero eso era típico en esta época del año. Mientras alcanzaba la jarra de agua cristalina, mis ojos recorrieron la mesa, observando los rostros familiares de nuestros invitados. Allí estaba Seu Jorge, el maestro de escuela jubilado de la misma calle, cuya risa estruendosa acentuaba el ruido de la conversación. A su lado estaba doña María, abanicándose con un leque de colores mientras cotilleaba con tía Lucia sobre el último escándalo del barrio. El tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana creó un telón de fondo rítmico para las animadas discusiones. No pude evitar sonreír mientras observaba al joven Carlos, de no más de 10 años, tratando de tomar una ración extra de brigadeiros cuando su madre no miraba. Fue un escenario de calidez, comunidad y convivencia, todo lo que debería ser un almuerzo dominical tradicional brasileño. Y, sin embargo, cuando finalmente logré servirme un vaso de agua, no pude evitar la sensación de inquietud que me había estado corroyendo toda la mañana. Mis ojos se dirigieron hacia la puerta de la cocina, anticipando la llegada de la única persona que podría romper esta atmósfera idílica en un instante. Como convocado por mis pensamientos, una voz estridente atravesó el alegre estruendo como un cuchillo. «Ya voy. Y dejen paso al café». La habitación quedó en silencio por un breve momento cuando mi suegra, doña Regina, entró en el comedor. Era una visión con su vestido con estampado floral, su cabello canoso peinado a la perfección y su siempre presente collar de perlas brillando en su cuello. En sus manos sostenía en equilibrio una gran bandeja de plata cargada con delicadas tazas de porcelana y una humeante cafetera. La observé mientras caminaba alrededor de la mesa, con los labios curvados en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Para nuestros invitados, ella era la imagen de la gracia y la hospitalidad. Pero yo lo sabía mejor. Había visto el veneno detrás de esa sonrisa, sentí el aguijón de sus palabras mordaces cuando no había nadie más cerca para escucharlas. «Caio, querido», gritó, su voz llena de falsa dulzura, «¿no quieres venir a ayudarme a servir el café?» Dudé por un momento, mi mano todavía agarraba el vaso de agua. Sabía lo que vendría. Era el mismo baile que habíamos estado haciendo durante años. Pero hoy algo se sentía diferente. El aire estaba cargado de una energía que no podía identificar, y me encontré poniéndome de pie antes de que pudiera pensar mejor en ello. Al acercarme a doña Regina, vislumbré a mi marido, Antonio, demorándose en la puerta que conducía a la cocina. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve segundo antes de apartar la mirada, con una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Mi corazón se hundió. Conocía muy bien esa mirada. Era la misma que usaba cada vez que su madre estaba a punto de ponerme en mi lugar. Aquí, doña Regina puso la cafetera en mis manos. Sus dedos rozaron los míos de una manera que me puso la piel de gallina. «Hazte útil por una vez». Me mordí la lengua, forzando una sonrisa educada mientras comencé a servir café para nuestros invitados. El rico aroma llenó mis fosas nasales, pero lo único que pude saborear fue la amargura de mi propio resentimiento. Mientras me movía alrededor de la mesa, podía sentir los ojos de doña Regina taladrándome la espalda, observando cada uno de mis movimientos como un halcón. «Cuidado ahora», siseó mientras me acercaba al señor Jorge. «No derrames ni una gota sobre su camisa nueva. No queremos arruinarla con tu torpeza». Apreté los dientes, intentando que mis manos no temblaran mientras vertía el líquido humeante en la taza de Seu Jorge. Me sonrió, ajeno a la tensión que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. «Obrigado, Caio», dijo cálidamente. «Su café es siempre el mejor del barrio». Antes de que pudiera responder, la voz de doña Regina me interrumpió. «Oh, qué amable de tu parte decirlo, Jorge». «Pero, por supuesto,
El secreto está en los frijoles. Yo personalmente los selecciono de las mejores plantaciones de Minas Gerais. Aquí Cayo acaba de vierte el agua. Sentí que mis mejillas ardían de humillación mientras una oleada de risas recorría la mesa. No pretendía ser cruel, nuestros invitados probablemente pensaron que era solo una broma de buen humor. Pero pude ver el brillo de satisfacción en los ojos de doña Regina. Vivía momentos como estos, pequeñas oportunidades para recordarles a todos, incluyéndome a mí, mi lugar en la jerarquía familiar. Mientras continuaba mi circuito alrededor de la mesa, mi mente vagaba pensando en cómo había terminado en esta situación. Habían pasado 5 años desde que Antonio y yo nos casamos, 5 años desde que dejé mi pequeño pueblo natal en el interior del estado de Sao Paulo para comenzar una nueva vida en la gran ciudad. Entonces estaba tan llena de esperanza, tan enamorada y lista para construir un futuro juntos. Pero no había contado con doña Regina. Desde el momento en que Antonio nos presentó, ella dejó claro que pensaba que yo no era lo suficientemente bueno para su precioso hijo. Mi origen humilde y mi falta de conexiones sociales eran pecados imperdonables a sus ojos. Y a lo largo de los años, su misión era asegurarse de que nunca lo olvidara. Perdida en mis pensamientos, no me di cuenta de que había alcanzado la taza vacía de doña Regina hasta que fue demasiado tarde. Cuando incliné la cafetera, mi mano tembló levemente, lo que provocó que unas gotas salpicaran el impecable mantel blanco. La reacción fue instantánea. La mano de doña Regina salió disparada y agarró mi muñeca con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Y torpe patán, siseó, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírla. No puedes hacer nada bien. Abrí la boca para disculparme, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella me arrancó la cafetera de las manos. El movimiento repentino me tomó por sorpresa y tropecé hacia atrás, chocándome con su codo. El tiempo pareció ralentizarse mientras observaba con horror cómo una ola de café humeante caía en cascada por la parte delantera de mi camisa. El dolor fue inmediato e intenso, el líquido hirviendo se filtró a través de la fina tela y quemó mi piel. Dejé escapar un grito ahogado, más por la sorpresa que por el dolor, cuando la habitación estalló en el caos. «Dios mío, Cayo», exclamó tía Lucia, poniéndose de pie de un salto y agarrando una servilleta. «¿Estás bien?» Apenas la escuché por el zumbido en mis oídos. Mis ojos estaban fijos en doña Regina, que estaba allí de pie con una expresión de fingida preocupación en el rostro. Pero pude ver el triunfo brillando en sus ojos, el ligero levantamiento de sus labios que delataba su satisfacción. «¡Oh, qué espantoso!», exclamó, su voz se hizo oír a través de la habitación. «Lo siento mucho, Cayo. No me di cuenta de que estabas tan cerca. Pero en serio, querida, deberías tener más cuidado. Después de todo, ¿quién te dio permiso para sentarte con los invitados en primer lugar? Tú. Se supone que debemos servir, no socializar». La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire como una nube tóxica. Me quedé allí, con el café goteando de mi camisa arruinada, sintiendo las miradas de todos los invitados sobre mí. El escozor de la quemadura no era nada comparado con el dolor punzante de la humillación que corría por mis venas. En ese momento, mientras miraba los rostros sorprendidos de nuestros vecinos, me di cuenta de que doña Regina finalmente había logrado lo que había estado tratando de hacer durante años. Ella me había despojado de cualquier pretensión de pertenencia, de cualquier ilusión de que yo fuera parte de esta familia. Frente a todos los que conocíamos, ella me había reducido a nada más que un sirviente en mi propia casa. Mi mirada se dirigió a Antonio, suplicándole en silencio que dijera algo, que me defendiera. Pero él simplemente se quedó allí, apoyado contra el marco de la puerta, con una leve sonrisa en sus labios. Era una sonrisa que había visto demasiadas veces antes, una mezcla de diversión y vergüenza, como si mi humillación fuera una especie de espectáculo entretenido. A medida que la conmoción inicial comenzó a disiparse, los susurros comenzaron a circular por la habitación. Pude ver la lástima en algunos ojos, el malestar en otros. Pero nadie habló. Nadie cuestionó las crueles palabras de doña Regina ni su descarada mentira sobre el accidente. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió.
Los familiares sentimientos de vergüenza e insuficiencia que habían sido mis constantes compañeros durante años comenzaron a dar paso a algo más. Algo más caliente, más nítido, más potente. Mientras estaba allí, con el café enfriándose contra mi piel, sentí los primeros indicios de una resolución que nunca antes había sentido. No se trataba solo de una camisa arruinada o una quemadura dolorosa. Fueron años de golpes sutiles e insultos no tan sutiles. Se trataba de la lenta erosión de mi autoestima, el recordatorio constante de que nunca sería lo suficientemente bueno ante sus ojos. Y, sobre todo, se trataba del silencio ensordecedor del hombre que había prometido estar a mi lado, ser mi socio en todo. Cuando doña Regina se dio la vuelta, lanzándose ya a una alegre conversación con doña María como si nada hubiera pasado, tomé una decisión. Esta sería la última vez. La última vez me quedé en silencio ante su crueldad. La última vez acepté la traición pasiva de Antonio. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía con absoluta certeza que las cosas estaban a punto de cambiar. El aire a mi alrededor parecía crepitar con una energía recién descubierta y, por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza agitándose en mi pecho. Lo que no sabía, mientras me disculpaba para cambiarme de camisa, era que ese momento, este calor no deseado, sería el catalizador de una transformación que sacudiría los cimientos mismos de nuestra familia. El juego estaba a punto de cambiar y doña Regina no tenía idea de que acababa de repartir la primera carta de su propia ruina. Mientras me retiraba a nuestro dormitorio para cambiarme la camisa manchada de café, los sonidos ahogados de la conversación en el comedor parecieron desvanecerse en un rugido sordo. Mis manos temblaban mientras jugueteaba con los botones. La quemadura en mi pecho era un recordatorio constante y abrasador de lo que acababa de suceder. Me vi en el espejo de cuerpo entero y me detuve, desconcertado por el hombre que me miraba fijamente. Mi cara estaba sonrojada, una mezcla de vergüenza e ira coloreando mis mejillas. Pero fueron mis ojos los que realmente me sorprendieron. Allí había un fuego que no había visto en años. Era como si el café hirviendo no solo me hubiera quemado la piel, sino que también hubiera encendido algo muy profundo dentro de mí, derritiendo las capas de complacencia y miedo que se habían acumulado con el tiempo. Respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. El aire fresco sobre mi piel quemada me proporcionó un alivio momentáneo, pero hizo poco para calmar la confusión en mi mente. Mientras me abrochaba una camisa limpia, no pude evitar repetir la escena en mi cabeza, cada detalle grabado en mi memoria con dolorosa claridad. Las palabras de doña Regina resonaron en mis oídos. ¿Quién te dio permiso para sentarte con los invitados? Su pura audacia hizo que me hirviera la sangre. Había estado viviendo en esta casa durante 5 años, había estado casada con su hijo durante el mismo tiempo y, sin embargo, ella todavía consideraba apropiado tratarme como a un extraño. A un sirviente en mi propia casa. Pero lo que dolió aún más que sus crueles palabras fue la reacción, o más bien, la falta de reacción, de todos los demás en la sala. El silencio que siguió a su arrebato fue ensordecedor. Nuestros vecinos, personas con las que habíamos compartido el pan innumerables veces, simplemente se habían sentado allí, desviando torpemente la mirada o intercambiando miradas incómodas. ¿Y Antonio? Apreté los puños al pensar en mi marido. Había visto la expresión de su rostro, esa media sonrisa exasperante que siempre aparecía cuando su madre me ponía en mi lugar. Era una mirada con la que me había familiarizado demasiado a lo largo de los años, un respaldo silencioso a su comportamiento que era más profundo que cualquier insulto que pudiera lanzarme. Terminé de vestirme y me quedé allí por un momento, reuniendo coraje para enfrentar a la multitud nuevamente. Una parte de mí quería permanecer escondida en esta habitación, para evitar las miradas de lástima y las conversaciones susurradas que sabía que me esperaban. Pero una parte más fuerte, la parte que había despertado la humillación de hoy, se negó a darle a doña Regina la satisfacción de echarme. Respiré hondo, abrí la puerta del dormitorio y regresé al comedor. Al acercarme, pude escuchar la voz de doña Regina, fuerte y alegre como si nada hubiera pasado. Y luego le dije al florista, querida, si no puedes distinguir entre orquídeas y lirios, tal vez deberías considerar una línea de trabajo diferente. La risa estalló en el comedor y me detuve en el pasillo, con la mano apoyada en la fría pared. Fue sorprendente lo rápido que podía cambiar de tema, con qué facilidad podía desempeñar el papel de la encantadora anfitriona apenas unos minutos después de humillarme frente a todos.
Respiré hondo otra vez, me armé de valor y entré en la habitación. La risa se apagó casi de inmediato cuando las cabezas se volvieron en mi dirección. Podía sentir el peso de sus miradas, una mezcla de curiosidad e incomodidad. Doña María me ofreció una sonrisa comprensiva, mientras el señor Jorge de repente se interesaba mucho por su taza de café. Noté que Antonio todavía estaba de pie en su lugar junto a la puerta, ahora enfrascado en lo que parecía ser una conversación fascinante con el joven Carlos sobre fútbol. Me dirigí a mi asiento, ignorando deliberadamente la mirada de doña Regina. Mientras me sentaba, pude escuchar su voz, dulce y almibarada, dirigiéndose a la mesa. «Oh, Cayo, ahí estás». Estaba contándoles a todos sobre ese terrible accidente. Estas cosas pasan, ¿no? Pues, la semana pasada, derramé vino sobre mi blusa nueva en el club de campo. Es un peligro. De entretener, supongo. Sus palabras pretendían sonar conciliadoras, pero pude escuchar un trasfondo de burla. Estaba reescribiendo la narrativa, convirtiendo su acto deliberado de crueldad en un simple percance. Levanté la vista y me encontré con sus ojos por primera vez desde que regresé. Por un breve momento, vi un destello de algo, sorpresa, tal vez, por el desafío en mi mirada, antes de que su máscara de benévola preocupación volviera a su lugar. «Sí, estas cosas suceden», respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Aunque normalmente no es tan, convenientemente. Se hizo el silencio sobre la mesa. Prácticamente podía escuchar la inhalación colectiva mientras nuestros invitados procesaban mis palabras. No era mucho, apenas una onda en la tranquila superficie que doña Regina había trabajado tan duro para mantener, pero era más de lo que jamás me había atrevido antes. La sonrisa de doña Regina se tensó casi imperceptiblemente. «Bueno», dijo, su tono aún ligero pero con un borde de acero debajo, «no todos podemos ser tan elegantes como nos gustaría, ¿verdad? ¿Alguien quiere más café?». Mientras ella se ocupaba de llenar las tazas, miré a Antonio al otro lado de la habitación. Me estaba mirando con una expresión que no podía descifrar, sorpresa, ciertamente, pero también algo más. ¿Preocuparse? ¿Enojo? Fuera lo que fuese, estaba claro que mi pequeño acto de desafío no había pasado desapercibido. La conversación alrededor de la mesa se reanudó lentamente, pero había una corriente subterránea de tensión que no había estado allí antes. Podía escuchar fragmentos de conversaciones en voz baja, sentir el peso de las miradas de reojo. Nuestros vecinos fueron demasiado educados para hablar abiertamente de lo que había sucedido, pero sabía que sería la comidilla de la calle mañana por la mañana. Cuando la comida terminó y los invitados comenzaron a poner excusas para irse, me encontré acorralado por tía Lucia cerca de la mesa de postres. «Cayo, mi querido», dijo en voz baja y preocupada, «¿estás bien?». Eso fue un derrame bastante desagradable antes. Esbocé una sonrisa, conmovida por su genuina preocupación. «Estoy bien, tía Lucia. Nada que un cambio de camiseta no pueda arreglar». Me dio unas palmaditas en el brazo y sus ojos buscaron mi rostro. «¿Sabes, si alguna vez necesitas hablar?». Se calló, dejando la oferta flotando en el aire entre nosotros. Por un momento, estuve tentado de contarlo todo, los años de golpes sutiles e insultos no tan sutiles, la sensación constante de ser un extraño en mi propia casa. El silencio persistente de Antonio ante el comportamiento de su madre. Pero el hábito arraigado de mantener la paz, de mantener la fachada de armonía familiar, era demasiado fuerte. «Gracias», dije en su lugar, dándole un suave apretón en la mano. «Aprecio tu preocupación». Mientras el último de los invitados salía, colmando a doña Regina de efusivos agradecimientos por su hospitalidad, comencé a recoger la mesa. Era una tarea que normalmente compartía con Antonio, pero él no estaba por ningún lado. Probablemente escondido en su estudio, pensé con amargura, evitando las consecuencias como siempre hacía él. Estaba apilando platos en la cocina cuando escuché la voz de doña Regina detrás de mí. «Bueno, espero que estés satisfecho», dijo, su tono lleno de desdén. «Has logrado dar un gran espectáculo hoy». Me volví para mirarla y agarré el borde del mostrador con las manos. «¿Hice un espectáculo de mí mismo?», repetí con incredulidad. «Tú fuiste quien me arrojó café encima y luego les anunció a todos que no soy más que una ayuda».
Ella agitó una mano con desdén. Oh, no seas tan dramático. Fue un accidente y lo sabes. Además, deberías estar agradecido. Cuando Antonio se casó contigo, te levantó de la nada. Lo mínimo que puedes hacer es mostrar algo de aprecio haciéndote ser útil. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, y cada una reforzó la narrativa que había estado elaborando durante años, que yo era menor, indigna y eternamente en deuda con su familia por dignarme a aceptarme. En el pasado, podría haber retrocedido, podría haberme tragado mi ira y mi dolor. Pero no hoy. ¿Agradecido? Dije, mi voz baja pero intensa. ¿Por qué exactamente? ¿Por ser tratada como una sirvienta en mi propia casa? ¿Por tener que soportar tus constantes insultos y humillaciones? ¿Por ver a mi esposo quedarse quieto y no hacer nada mientras tú me humillas frente a nuestros amigos y vecinos? Los ojos de doña Regina se abrieron, claramente desconcertada por mi arrebato. Por un momento, su máscara de superioridad cuidadosamente cultivada se deslizó, revelando un destello de algo que parecía casi miedo. Pero desapareció en un instante, reemplazada por una ira fría y dura. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Ciceo? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eres un desagradecido, sin clase y ya es suficiente, señora. Ambos nos volvimos y vimos a Antonio parado en la puerta, con el rostro ilegible. Por un momento salvaje, sentí una oleada de esperanza. ¿Finalmente iba a enfrentarse a ella? ¿Para defenderme? Pero cuando entró en la cocina, vi que sus ojos se movían entre nosotros y se posaban en el rostro de su madre con una expresión de preocupación. Mamá, estás molesta. ¿Por qué no te acuestas un rato? Yo terminaré de limpiar aquí. La postura de doña Regina se suavizó inmediatamente y su voz adquirió una nota temblorosa. Oh, Antonio, mi hijo. Tienes razón, por supuesto. Ha sido un día muy difícil. Ella me lanzó una mirada venenosa antes de girarse para salir de la cocina, deteniéndose para darle un beso en la mejilla a Antonio. ¿Qué haría sin ti? Cuando sus pasos se desvanecieron, me volví hacia Antonio, con una vorágine de emociones agitándose dentro de mí. Ira, desilusión, una necesidad desesperada de que reconociera lo que había pasado, de que se pusiera de mi lado solo por esta vez. Pero antes de que pudiera hablar, levantó una mano. Ahora no, Cayo, dijo con voz cansada. Simplemente, limpiemos y olvidemos todo esto, ¿vale? Y así, sentí que algo dentro de mí se rompía en pedazos. El último y frágil hilo de esperanza de que pudiera estar conmigo, de que pudiera ver la injusticia de lo que había ocurrido, se rompió. En su lugar, comenzó a formarse una resolución fría y dura. Mientras lo observaba comenzar a recoger los restos de nuestro arruinado almuerzo dominical, me di cuenta de que el silencio en nuestra casa, su silencio, mi silencio. El silencio colectivo de todos los que habían sido testigos de la crueldad de doña Regina era su propio tipo de violencia. Fue un silencio que permitió que floreciera la injusticia, que dio permiso tácito para la erosión de mi dignidad y autoestima. De pie allí, en la cocina, rodeado por los restos de una comida que había comenzado con tanta normalidad y terminado de manera tan catastrófica, tomé una decisión. Las capas de silencio que me habían asfixiado durante tanto tiempo estaban a punto de desaparecer, una a una. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero sabía con absoluta certeza que las cosas no podían seguir como antes. El juego estaba cambiando y esta vez yo estaba decidido a establecer las reglas. Los días siguientes a aquel desastroso almuerzo dominical transcurrieron en una bruma de silencios tensos y normalidad forzada. Antonio se ocupaba de sus asuntos como si nada, salía temprano para ir a trabajar y regresaba tarde, enterrándose en su computadora portátil cuando estaba en casa. Doña Regina, por su parte, parecía haber redoblado sus esfuerzos para hacerme sentir no bienvenido, y sus comentarios mordaces ahora tenían un toque extra de veneno. Pero algo había cambiado dentro de mí. Donde antes sus palabras me habrían herido profundamente, dejándome herido y dudando de mí mismo, ahora parecían rebotar en un caparazón endurecido de resolución. El incidente con el café había hecho más que quemarme la piel, había cauterizado una herida que había estado supurando durante años, sellándola con una nueva determinación. Fue una tranquila tarde de miércoles, mientras estaba sentado solo en nuestra sala de estar, que los recuerdos comenzaron a aflorar.
La casa estaba en silencio, Antonio en el trabajo y doña Regina en una de sus interminables citas sociales. Me encontré mirando una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea, una instantánea del día de nuestra boda. Antonio y yo, con los rostros radiantes de alegría y esperanza, estábamos flanqueados por sus padres. Incluso en la foto, pude ver la tensa sonrisa de doña Regina, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia afuera de mí. Recordé ese día con dolorosa claridad. La forma en que mi corazón se aceleró mientras caminaba hacia el altar, con los ojos fijos en el rostro de Antonio. La calidez de sus manos mientras intercambiábamos votos. La felicidad pura y desenfrenada que sentí cuando fuimos declarados marido y mujer. Se sintió como el comienzo de todo lo que alguna vez había soñado. Pero luego vino la recepción. Todavía podía escuchar la voz de doña Regina, dulce y almibarada, mientras se dirigía a los invitados reunidos. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Cayo a nuestra familia, había dicho, con el vaso levantado en un brindis. No todos los días un chico ¿de dónde fue otra vez, querida? Ah, sí, ese pequeño pueblo del interior, llega a casarse con una familia como la nuestra. Estamos seguros de que hará lo mejor que pueda para encajar. Las palabras habían sido elegidas cuidadosamente, elaboradas para que sonaran acogedoras y al mismo tiempo recordaran sutilmente a todos la brecha percibida entre mis orígenes y los de ellos. En ese momento, enrojecido por la felicidad y el champán, lo había ignorado. Seguramente, pensé, ella se acercaría a mí con el tiempo. Seguramente, una vez que me conociera, vería que yo era digno del amor de su hijo. Qué ingenuo había sido. Me levanté y me acerqué a la repisa de la chimenea para examinar la foto. Mis ojos se dirigieron al rostro de Antonio, a la mirada de pura adoración que tenía mientras me miraba. ¿Dónde se había ido esa mirada? Cuando había sido reemplazada por la expresión distante, casi desinteresada, que ahora mostraba cuando estábamos juntos. Como invocado por mis pensamientos, escuché que se abría la puerta principal. La voz de Antonio gritó, «¿Cayo? ¿Estás en casa?» Me giré para verlo entrar a la sala, maletín en mano, luciendo cansado después de un largo día en la oficina. Por un momento, cuando nuestras miradas se encontraron, vi un destello del hombre del que me había enamorado, un ablandamiento alrededor de los ojos, un atisbo de sonrisa genuina. Pero entonces su mirada se deslizó hacia la foto que había estado examinando y el momento pasó. Mirando fotografías antiguas, preguntó, su tono cuidadosamente neutral. Asentí, volviendo a la foto. ¿Alguna vez piensas en ese día?, pregunté suavemente. Se paró a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, la misma que había usado en nuestra primera cita. Por supuesto que sí, dijo, pero había una vacilación en su voz que hizo que me doliera el corazón. Éramos tan felices entonces, continué, necesitando romper el muro de silencio que había crecido entre nosotros. ¿Qué nos pasó, Antonio? Suspiró y se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que hizo que se me cerrara la garganta de emoción. Cayo, por favor. Esto otra vez no. Estamos bien. Cada pareja tiene sus altibajos. ¿Vaivenes? Repetí, con incredulidad arrastrándose en mi voz. ¿Así llamas lo que pasó el domingo? Tu madre me humilló delante de todos nuestros amigos y tú te quedaste ahí parada. No dijiste una palabra. La postura de Antonio se puso rígida. Mae no quiso hacer ningún daño. Ya sabes cómo se pone cuando es anfitriona. Probablemente solo estaba estresada. Sentí una ira familiar burbujear dentro de mí, caliente e insistente. ¿No quiso hacer ningún daño? Antonio, ella me sirvió café y luego les dijo a todos que yo era de ayuda. ¿Cómo puedes defenderla? Dio un paso atrás y su rostro se cerró. Estás exagerando. Fue un accidente y lo sabes. ¿Por qué siempre tienes que darle tanta importancia a todo? Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé mirándolo, este hombre que una vez había prometido estar a mi lado en todo, ahora repitiendo como un loro la actitud desdeñosa de su madre. En ese momento, sentí que se abría un abismo entre nosotros, amplio y aparentemente insalvable. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche que me propusiste matrimonio?
Pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Antonio frunció el ceño, claramente desconcertado por el cambio de tema. ¿Qué? Yo, por supuesto que sí. Dije que te amaba y que quería pasar mi vida contigo. Sacudí la cabeza. No, después de eso. Cuando te pregunté si estabas segura, si estabas lista para lidiar con la desaprobación de tu madre. ¿Recuerdas lo que dijiste? Se quedó en silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en algún punto por encima de mi hombro. Cuando finalmente habló, su voz era baja y tensa. Dije que no importaba lo que los demás pensaran. Que éramos un equipo y enfrentaríamos todo juntos. Un equipo, repetí, las palabras con un sabor amargo en mi lengua. ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir como si estuviéramos en el mismo equipo, Antonio? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste contra las constantes críticas e insultos de tu madre? Se pasó una mano por la cara y de repente pareció mucho mayor que sus 35 años. Cayo, por favor. Ya sabes lo complicadas que son las cosas con Mae. Ella está fijada en sus costumbres. Es más fácil si simplemente ¿qué? Interrumpí, alzando la voz. Si simplemente dejamos que ella me pisotee. Si simplemente acepto ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. La mandíbula de Antonio se apretó. Estás siendo dramático. Mae ha hecho mucho por nosotros. Esta casa, mi trabajo en la empresa, le debemos. No le debemos el derecho de tratarme como basura. Exploté. Años de frustración reprimida finalmente se desbordaron. Y el hecho de que no puedas verlo, de que no me defiendas, me está matando, Antonio. Nos está matando a nosotros. Un pesado silencio cayó entre nosotros. Pude ver el conflicto en el rostro de Antonio, el deseo de defender a su madre en conflicto con el conocimiento de que yo no estaba del todo equivocado. Pero a medida que pasaban los segundos y él permanecía en silencio, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Sabes, dije, mi voz ahora más tranquila pero no menos intensa. Cuando nos casamos por primera vez, solía soñar con nuestro futuro. Sobre la vida que construiríamos juntos, la familia que podríamos tener algún día. Pero ahora. Me detuve, señalando con impotencia el espacio entre nosotros. El rostro de Antonio se suavizó ligeramente. Cayo, comenzó, extendiendo la mano como para tocar mi brazo, pero di un paso atrás. No, dije, sacudiendo la cabeza. Ya no puedo hacer esto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando claramente no es así. Te amo, Antonio. Te amo desde el momento en que nos conocimos. Pero no puedo seguir sacrificando mi respeto por mí mismo, mi dignidad, por esta relación. No cuando ni siquiera intentas encontrarme a mitad de camino. Entonces vi un destello de pánico en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Preguntó con voz ronca. Respiré hondo y me armé de valor. Estoy diciendo que algo tiene que cambiar. O empiezas a enfrentarte a tu madre, empiezas a tratarme como a una verdadera pareja, o... No pude terminar la frase, pero no era necesario. La implicación flotaba pesadamente en el aire entre nosotros. Durante un largo momento, nos miramos fijamente, el peso de años de agravios no expresados y emociones reprimidas presionándonos. Finalmente, Antonio habló, su voz apenas era más que un susurro. No sé si puedo ser quien tú quieres que sea, Cayo. Sus palabras, aunque dichas en voz baja, me golpearon con la fuerza de un rayo. Sentí que algo dentro de mí se rompía, un último y frágil hilo de esperanza rompiéndose bajo el peso de su admisión. Pero junto con el dolor vino una extraña sensación de claridad, como si una niebla se hubiera disipado de mis ojos. Entonces tal vez, dije, mi voz más firme de lo que sentía, es hora de que ambos dejemos de fingir. Cuando me di vuelta y salí de la habitación, dejando a Antonio allí de pie mirando la foto de nuestra boda, sentí una curiosa mezcla de dolor y alivio. La herida que se había reabierto era cruda y dolorosa, pero también había una sensación de liberación al finalmente reconocer su existencia. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza: los días de soportar en silencio, de tragarme mi dolor y mi dignidad en aras de mantener la paz, habían terminado. Lo que viniera después,
lo enfrentaría en mis propios términos. Mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio, para hacer la maleta, para pensar, para escapar, no estaba seguro todavía, vislumbré mi reflejo en el espejo del pasillo. El hombre que me miraba era diferente del que había aceptado dócilmente una camisa manchada de café hace apenas unos días. Había un fuego en sus ojos, una tensión en su mandíbula que hablaba de determinación. Por primera vez en años, me reconocí. Y sabía que, cueste lo que cueste, no dejaría que ese yo volviera a desaparecer. Los días siguientes transcurrieron en una confusión de silencios tensos y miradas evitadas. Antonio y yo nos movíamos uno alrededor del otro como extraños cautelosos. El peso de nuestra conversación inconclusa pesaba entre nosotros. Doña Regina, al sentir el cambio en la dinámica doméstica, parecía sentir un placer perverso al pincharme en cada oportunidad. Sus dardos eran más agudos y frecuentes que nunca. Una tarde de sábado especialmente sofocante, todo llegó a un punto crítico. Estaba en la cocina, distraídamente preparando una olla de chamate, cuando escuché que se abría la puerta principal. Desde la entrada llegaban voces, Antonio y doña Regina, regresando de su visita semanal al mercado de agricultores. Y luego Marcia tuvo la audacia de sugerir que la nueva startup de su hijo era más prometedora que su puesto en la empresa, decía doña Regina con la voz llena de desdén. Como si algo pudiera compararse con el éxito de mi Antonio. Puse los ojos en blanco y serví el té humeante en delicadas tazas de porcelana, un regalo de bodas de la tía de Antonio. Mientras los colocaba en una bandeja, junto con un plato de pao de queijo que había preparado antes, escuché el evasivo tarareo de Antonio en respuesta a la jactancia de su madre. Respirando hondo, recogí la bandeja y me dirigí a la sala de estar. Cuando entré, los ojos de dona Regina se estrecharon, sus labios persiguieron como si hubiera probado algo agrio. Oh, dijo, su tono decididamente más genial de lo que había sido hace unos momentos, no me di cuenta de que estabas en casa, Cayo. Foré una sonrisa, colocando la bandeja en la mesa de café. Pensé que te gustaría un poco de té después de tu excursión, dije, mi voz cuidadosamente neutral. Antonio levantó la vista, sorpresa, parpadeando por su rostro. Por un momento, vi un rayo del hombre del que me enamoraba, apreciativo, amable. Pero luego su mirada se deslizó a su madre, y la máscara de indiferencia volvió a su lugar. Como, reflexivo, dijo dona Regina, la pausa antes de, reflexivo, dejando en claro que pensaba que era todo lo contrario. Alcanzó una taza, sus movimientos deliberados y precisos. Aunque prefiero mi té un poco más fuerte. Y con limón, no leche. Pero supongo que no se puede esperar que recuerden tales detalles. Sentí que mi mandíbula se apretaba, la quema familiar de humillación y ira en mi pecho. Pero esta vez, en lugar de tragarlo, dejo que me alimente. En realidad, dona Regina, le dije, mi voz constante, recuerdo perfectamente cómo te gusta tu té. Así como recuerdo cada leve, cada insulto, cada cumplido atrasado que te han lanzado a lo largo de los años. La habitación quedó en silencio. La cabeza de Antonio se rompió, con los ojos muy abiertos con alarma. Dona Regina se congeló, la taza de té a medio camino de sus labios. «Disculpe», ella dijo, su voz peligrosamente baja. Respiré hondo, cuadrados de los hombros. «¿Me escuchaste? He terminado de fingir. Terminé de actuar como tus golpes constantes y humillantes son aceptables. Terminado de ver a mi esposo quedarse y no hacer nada mientras me socavas a cada paso». Antonio se puso de pie abruptamente. «Cayo, ¿qué estás haciendo?», siseó, con los ojos corriendo entre su madre y yo. «Lo que debería haber hecho hace años», respondí, sin sacar mis ojos de dona Regina. «Estoy defendiendo por mí mismo». Dona Regina dejó su taza con un tintineo afilado, su rostro una máscara de furia fría. «¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa?», ella escupió. «¿Tu casa?», repetí, una risa amarga que me escapó. «Eso es rico, teniendo en cuenta que es mi nombre en la escritura junto con la de Antonio». ¿O olvidaste ese pequeño detalle cuando estabas ocupado recordando a todos cómo no soy más que la ayuda? Vi a Antonio estremecerse en eso, la culpa apartó su rostro. Bien, pensé. Que recuerde. Los ojos de dona Regina se estrecharon en las hendiduras.
Eres un poco desagradable advenedizo, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti y todo lo que has hecho por mí, interrumpí, mi voz se elevaba. ¿te refieres a tratarme como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa? ¿Como recordarme constantemente que no soy lo suficientemente bueno para su precioso hijo? ¿Como manipular a Antonio para mantenerlo bajo el pulgar? Me volví hacia Antonio, viendo el conflicto que guerra en su rostro. ¿Quieres decirle, o debería? Su rostro palideció. Cayo, no. Pero estaba más allá de parar ahora. La presa se había roto, y años de frustración y dolor acumulados llegaron. Tu hijo perfecto, le dije, volviéndome a dona Regina, del que estás tan orgulloso, ha sido miserable durante años. ¿Sabías que, dona Regina, de perseguir su pasión por la fotografía? La cara de dona Regina había ido de rojo a blanco, sus labios presionaron en una delgada línea. Antonio, dijo, su voz temblando, ¿es esto cierto? Antonio parecía un ciervo atrapado en los faros, su mirada rebotaba entre su madre y yo. Pude ver que la guerra se enfurece dentro de él, el deseo de complacer a su madre luchando con la necesidad de ser fiel a sí mismo. Yo. Comenzó, luego vaciló. Respiró hondo, pareciendo Steel mismo. Sí, Mae. Es cierto. He estado descontento con la firma durante mucho tiempo. He querido decirte, pero no sabía cómo. La expresión de traición a la cara de dona Regina era casi cómica. Pero tu futuro, tu posición en la sociedad. ¿Eso es todo lo que te importa? Corté, incapaz de contenerme. ¿La felicidad de su hijo no significa nada en comparación con tu preciosa posición social? La cabeza de dona Regina giró para mirarme, con los ojos ardientes. Tú, gruñó ella. Esto es lo que está haciendo. Has envenenado a mi hijo contra mí, lo alejó de su familia, sus responsabilidades es suficiente. La voz de Antonio, más fuerte y más contundente de lo que había escuchado en años, atraviesa la tensión como un cuchillo. Ambos nos volvimos para mirarlo, sorprendidos en silencio. Estaba de pie ahora, una resolución en su postura que no había visto en demasiado tiempo. Mae, dijo, su voz más suave pero no menos firme, esto no está haciendo Cayo. Estos son mis sentimientos, mis deseos. Simplemente he estado demasiado cobarde para expresarlos. Entonces se volvió hacia mí, y vi un parpadeo del hombre del que me enamoraba en sus ojos. Y Cayo, lo siento. Lamento mucho no defenderte, por dejar que esto continúe durante tanto tiempo. Te merecías mejor. Por un momento, la habitación estaba en silencio, el peso de las palabras de Antonio colgando en el aire. Entonces dona Regina dejó escapar un sonido estrangulado, en algún lugar entre una risa y un sollozo. Esto es ridículo, dijo, su voz temblando. Antonio, no puede ser serio. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, todo lo que hemos construido y lo que has construido, intervisé. Una repentina comprensión me dio cuenta de mí. De eso se trata realmente, ¿no? Tu imperio, tu estatus social. No se trata de la felicidad de Antonio en absoluto. Los ojos de dona Regina aparecieron peligrosamente. No sabes nada sobre nuestra familia, sobre lo que se necesita para mantener nuestra posición. Creo que sé más de lo que te das cuenta, dije, una sonrisa lenta que se extendía por mi cara. Este fue todo, en el momento en que estaba esperando, la tarjeta que había estado sosteniendo cerca de mi pecho durante meses. Caminé hacia la estantería, sacando un grueso libro de contabilidad escondido detrás de una fila de álbumes de fotos familiares. Verá, dona Regina, mientras estabas ocupado tratando de ponerme en mi lugar, estaba prestando atención a todo. Su rostro palideció cuando reconoció al libro mayor. ¿De dónde sacaste eso?, ella susurró. No importa, le dije, abriéndolo a una página marcada. Lo que importa es lo que hay dentro. Registros detallados de cada trato debajo de la mesa, cada soborno, cada dinero que ha desviado del negocio familiar para su uso personal. Antonio jadeó, dando un paso adelante para mirar al libro mayor. Mae, ¿es esto cierto? La compostura de dona Regina se derrumbó por completo. Yo estaba protegiendo nuestros intereses,
¿Asegurando el futuro de nuestra familia robado? La voz de Antonio era hueca de incredulidad. ¿Rompiendo la ley? Cerré el libro mayor, colocándolo en la mesa de café. He sabido sobre esto durante meses, dije en voz baja. Podría haberte expuesto en cualquier momento, dona Regina. Pero no lo hice, por respeto a Antonio, por esta familia. Pero he terminado de estar en silencio. Terminé de dejarte tratarme como tierra mientras te paras en un pedestal construido sobre mentiras y engaño. La habitación cayó en un fuerte silencio. Dona Regina parecía encogerse ante nuestros ojos. El peso de sus secretos finalmente aplastaba su fachada cuidadosamente construida. Antonio parecía con cáscara. Su vista del mundo se desmoronaba visiblemente a su alrededor. En cuanto a mí, sentí una curiosa mezcla de agotamiento y emoción. La verdad estaba fuera, todo. Para bien o para mal, las cosas nunca serían las mismas. Recogí mi taza de té intacta, ahora se enfrió, y tomé un sorbo. Bueno, le dije, rompiendo el silencio, creo que tenemos mucho que discutir. ¿Nos sentamos? Y a medida que nos instalamos en nuestros asientos, el aire lleno de palabras tácitas e ilusiones destrozadas, sabía que esto era solo el comienzo. La verdad estaba fuera, sí, pero lo que construiríamos a partir de las cenizas de nuestra vieja vida quedaba para ser vistos. Sin embargo, una cosa era segura, nunca más me dejaría ser silenciado o empujado a un lado. El té podría haberse enfriado, pero la verdad, eso estaba empezando a calentarse. El silencio que siguió a mi invitación a sentarse fue ensordecedor. Dona Regina, su rostro ceniciento, se bajó al sofá como si sus piernas ya no pudieran apoyarla. Antonio permaneció de pie, sus ojos se lanzaron entre su madre y yo, la confusión y el dolor grabados en sus rasgos. Tomé otro sorbo de mi té frío, el sabor amargo que coincide con la atmósfera en la habitación. Bueno, le dije, dejando la taza, supongo que deberíamos comenzar con el libro mayor. Antonio finalmente se movió, hundiéndose en un sillón. No entiendo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Mae, ¿cómo puedes hacer esto? Las manos de dona Regina temblaron mientras alcanzaba su propia taza de té, más por algo a lo que aferrarse que cualquier deseo de beber. No entiendes, dijo, su voz ronca. Las presiones, las expectativas y no lo hagas, interrumpí, mi tono más agudo de lo que pretendía. No intentes justificar esto. No hay excusa para lo que has hecho. Sus ojos parpadearon con un toque de su viejo fuego. No tiene idea de lo que se necesita para mantener nuestra posición en la sociedad, para garantizar el futuro de nuestra familia, ¿robado? Antonio cortó, su voz se eleva. ¿Al violar la ley? Mae, ¿tienes alguna idea de que podría hacerle esto a nuestra familia si sale? Observé cómo la realidad de la situación parecía hundirse para ambos. Antonio, su mundo desmoronado a su alrededor, parecía perdido y traicionado. Dona Regina, su fachada cuidadosamente construida finalmente se rompió, parecía más pequeña de alguna manera, más vulnerable que jamás la había visto. ¿Cuánto tiempo has sabido? Antonio me preguntó, sus ojos buscando en mi cara. Suspiré, sintiendo el peso de los secretos que había llevado. Unos meses, admití. Encontré el libro mayor por accidente cuando estaba limpiando el estudio. Al principio, no podía creerlo. Pensé que debía haber algún error. ¿Y no me lo dijiste? El dolor en su voz era palpable. Quería, le dije, encontrando su mirada. Pero cada vez que lo intentaba, recordaba todas las veces que elegiste el lado de tu madre sobre el mío. Tenía miedo de que no me creyeras, que me acusarías de tratar de interponerse entre ti y tu familia. Antonio se estremeció ante eso, la culpa apartó su rostro. Yo, lo siento, Cayo. Sé que te he decepcionado muchas veces. Dona Regina hizo un sonido en algún lugar entre una burla y un sollozo. Esto es absurdo, dijo, su voz temblando. ¿Vas a dejar que te vuelva contra tu propia madre? ¿Después de todo lo que he sacrificado por ti? ¿Sacrificado? No pude evitar reír, el sonido duro y amargo. ¿Te refieres a sacrificar tu integridad? ¿La felicidad de tu hijo? ¿Mi dignidad? Se volvió hacia mí, sus ojos ardían. Tú,
escupió. Todo esto es tu culpa. Si nunca hubieras entrado en nuestras vidas, suficiente. El grito de Antonio nos sorprendió a los dos en silencio. Ahora estaba de pie, los puños se apretaron a los costados. Suficiente, Mai. No puedes culpar a Cayo por esto. Tus elecciones, tus acciones, son tuyas solas. Vi una mezcla de orgullo y tristeza en mi pecho, como Antonio finalmente se enfrentó a su madre. Era lo que esperaba durante años, pero las circunstancias lo convirtieron en una victoria hueca. Filo, dijo dona Regina, su voz suavizándose, llegando a él. No entiendes. Todo lo que he hecho por ti, para nuestra familia. Antonio salió, fuera de su alcance. No, Mai. No intentes justificar esto. Lo que has hecho no es solo ilegal, está mal. Has traicionado todo lo que nuestra familia debe defender. Entonces vi algo romper en dona Regina. Los últimos vestigios de su comportamiento altivo se derrumbaron, dejando atrás a una mujer que parecía vieja, cansada y asustada. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz pequeña. Intercambié una mirada con Antonio antes de responder. Eso depende, dije con cuidado. En ti, en lo que estás dispuesto a hacer para hacer esto bien. ¿Hazlo bien?, ella repitió, una ventaja histérica para su risa. ¿Cómo puedo hacer esto bien? Empiezas por aclarar, dijo Antonio, su voz firme. A la Junta, a las autoridades si es necesario. Usted hace las paces, pague lo que ha tomado. La cara de dona Regina palideció aún más. Pero nuestra reputación, nuestra posición en la sociedad está construido sobre mentiras, terminé para ella. Tal vez es hora de que descubramos cómo se ve esta familia cuando está parado en terreno sólido. La habitación se quedó en silencio nuevamente cuando el peso de lo que debía hacerse se asentó sobre nosotros. Casi podía ver que las piezas de nuestras vidas se desmoronaban, reorganizándose en un patrón nuevo y desconocido. Antonio rompió el silencio, su voz llena de emoción. Necesito un poco de aire, dijo, dirigiéndose a la puerta. Hizo una pausa, manejó el pomo de la puerta y nos miró. Yo necesito tiempo para procesar todo esto. Por favor, solo, quédate aquí. No hemos terminado de hablar de esto. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé solo con dona Regina. La mujer que me había atormentado durante años, que me había hecho sentir pequeña e insignificante en mi propia casa, ahora parecía perdida y rota. Parte de mí quería regodearse, deleitarse con su caída. Pero una parte más grande se sintió cansada. ¿Por qué?, pregunté. La pregunta que había estado ardiendo dentro de mí durante meses finalmente se derramó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Se trataba realmente de dinero, sobre el estatus? Dona Regina estuvo callada por un largo momento, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz apenas estaba por encima de un susurro. Tenía miedo, admitió. Temeroso de perder todo lo que habíamos construido, todo lo que había trabajado tan duro. Pensé que si pudiera asegurar nuestra posición, asegúrese de que el futuro de Antonio estuviera establecido. ¿Pero a qué costo?, presioné. Lo ha arriesgado todo, su libertad, el respeto de su hijo, la reputación de su familia. ¿Vale la pena? Entonces me miró, y por primera vez, vi un verdadero arrepentimiento en sus ojos. No, dijo suavemente. No lo fue. Nos sentamos allí en silencio, el tic-tac del reloj en la repisa que marca el paso del tiempo. Pensé en todos los almuerzos del domingo, todas las reuniones familiares donde me sentía como un extraño. Todas las veces había tragado mi orgullo, mi dolor, en aras de mantener la paz. ¿Y para qué? ¿Para este momento, donde todo lo que pensamos que era sólido resultó construirse sobre arena? ¿Qué harás ahora?, preguntó dona Regina, rompiendo mis pensamientos. Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Qué haría yo? La verdad estaba fuera, sí, pero eso no arregló mágicamente años de dolor y resentimiento. No borró el hecho de que mi esposo se había quedado mientras su madre me destrozaba una y otra vez. No sé, respondí honestamente. Amo a Antonio, lo hago.
Pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad? Se ha hecho tanto daño. Donna Regina asintió, una mirada de comprensión pasando entre nosotros por quizás la primera vez. ¿Y yo? Preguntó, su voz pequeña. ¿Qué me pasará? Suspiré, sintiendo el peso de la responsabilidad que se asiente en mis hombros. Eso depende de ti, dije. Sobre si está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones, a hacer las paces. Y en Antonio, supongo. Sobre lo que decide hacer con esta información. Como si estuviera en la señal, escuchamos la puerta principal abierta. Los pasos de Antonio resonaron en el pasillo, haciendo más fuerte cuando se acercó a la sala de estar. Apareció en la puerta, su rostro se colocó en líneas de determinación. He hecho algunas llamadas, dijo, su voz constante. El abogado de la familia está en camino. Vamos a pasar por todo, averiguar exactamente qué se ha hecho y cómo podemos solucionarlo. Donna Regina dejó escapar un sollozo ahogado, pero Antonio levantó una mano para detenerla. No más excusas, no más mentiras. Es hora de que nos enfrentemos a la verdad, todo. Entonces se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron. Cayo, dijo, extendiendo una mano. Sé que te he decepcionado muchas veces. No puedo cambiar el pasado, pero si estás dispuesto, me gustaría que enfrentemos esto juntos. Como equipo, como deberíamos haber sido todos a lo largo de... Miré su mano extendida, sintiendo el peso de la decisión ante mí. ¿Podría confiar en que lo apoye esta vez? ¿Podríamos reconstruir lo que se había roto? Mientras contactaba para tomar su mano, supe que esto era solo el comienzo. Las piezas de nuestra vida se estaban desmoronando, sí, pero tal vez, solo tal vez, podríamos volver a armarlas de una manera que fuera más fuerte, más honesta, más fiel a quienes realmente éramos. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones duras y verdades dolorosas. Pero mientras estaba parado allí, de la mano con Antonio, enfrentando el futuro incierto juntos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Las piezas se estaban desmoronando, pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaba que sucediera para construir algo real, algo duradero, a partir de los escombros de nuestra vieja vida. El silencio que siguió a mi invitación a sentarse fue ensordecedor. Donna Regina, su rostro ceniciento, se bajó al sofá como si sus piernas ya no pudieran apoyarla. Antonio permaneció de pie, sus ojos se lanzaron entre su madre y yo, la confusión y el dolor grabados en sus rasgos. Tomé otro sorbo de mi té frío, el sabor amargo que coincide con la atmósfera en la habitación. Bueno, le dije, dejando la taza, supongo que deberíamos comenzar con el libro mayor. Antonio finalmente se movió, hundiéndose en un sillón. No entiendo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Mae, ¿cómo puedes hacer esto? Las manos de Donna Regina temblaron mientras alcanzaba su propia taza de té, más por algo a lo que aferrarse que cualquier deseo de beber. No entiendes, dijo, su voz ronca. Las presiones, las expectativas y no lo hagas, interrumpí, mi tono más agudo de lo que pretendía. No intentes justificar esto. No hay excusa para lo que has hecho. Sus ojos parpadearon con un toque de su viejo fuego. No tiene idea de lo que se necesita para mantener nuestra posición en la sociedad, para garantizar el futuro de nuestra familia, ¿probado? Antonio cortó, su voz se eleva. ¿Al violar la ley? Mae, ¿tienes alguna idea de que podría hacerle esto a nuestra familia si sale? Observé cómo la realidad de la situación parecía hundirse para ambos. Antonio, su mundo desmoronado a su alrededor, parecía perdido y traicionado. Donna Regina, su fachada cuidadosamente construida finalmente se rompió, parecía más pequeña de alguna manera, más vulnerable de lo que jamás la había visto. ¿Cuánto tiempo has sabido? Antonio me preguntó, sus ojos buscando en mi cara. Suspiré, sintiendo el peso de los secretos que había llevado. Unos meses, admití. Encontré el libro mayor por accidente cuando estaba limpiando el estudio. Al principio, no podía creerlo. Pensé que debía haber algún error. ¿Y no me lo dijiste? El dolor en su voz era palpable. Quería, le dije, encontrando su mirada. Pero cada vez que lo intentaba,
Recordaba todas las veces que elegiste el lado de tu madre sobre el mío. Tenía miedo de que no me creyeras, que me acusarías de tratar de interponerse entre ti y tu familia. Antonio se estremeció ante eso, la culpa apartó su rostro. Yo, lo siento, Cayo. Sé que te he decepcionado muchas veces. Dona Regina hizo un sonido en algún lugar entre una burla y un sollozo. Esto es absurdo, dijo, su voz temblando. ¿Vas a dejar que te vuelva contra tu propia madre? ¿Después de todo lo que he sacrificado por ti? ¿Sacrificado? No pude evitar reír, el sonido duro y amargo. ¿Te refieres a sacrificar tu integridad? ¿La felicidad de tu hijo? ¿Mi dignidad? Se volvió hacia mí, sus ojos ardían. Tú, escupió. Todo esto es tu culpa. Si nunca hubieras entrado en nuestras vidas, suficiente. El grito de Antonio nos sorprendió a los dos en silencio. Ahora estaba de pie, los puños se apretaron a los costados. Suficiente, Mai. No puedes culpar a Cayo por esto. Tus elecciones, tus acciones, son tuyas solas. Vi una mezcla de orgullo y tristeza en mi pecho, como Antonio finalmente se enfrentó a su madre. Era lo que esperaba durante años, pero las circunstancias lo convirtieron en una victoria hueca. Filo, dijo Dona Regina, su voz suavizándose, llegando a él. No entiendes. Todo lo que he hecho por ti, para nuestra familia. Antonio salió, fuera de su alcance. No, Mai. No intentes justificar esto. Lo que has hecho, no es solo ilegal, está mal. Has traicionado todo lo que nuestra familia debe defender. Entonces vi algo romper en Dona Regina. Los últimos vestigios de su comportamiento altivo se derrumbaron, dejando atrás a una mujer que parecía vieja, cansada y asustada. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz pequeña. Intercambié una mirada con Antonio antes de responder. Eso depende, dije con cuidado. En ti, en lo que estás dispuesto a hacer para hacer esto bien. ¿Hazlo bien?, ella repitió, una ventaja histérica para su risa. ¿Cómo puedo hacer esto bien? Empiezas por aclarar, dijo Antonio, su voz firme. A la Junta, a las autoridades si es necesario. Usted hace las paces, pague lo que ha tomado. La cara de Dona Regina palideció aún más. Pero nuestra reputación, nuestra posición en la sociedad está construido sobre mentiras, terminé para ella. Tal vez es hora de que descubramos cómo se ve esta familia cuando está parado en terreno sólido. La habitación se quedó en silencio nuevamente cuando el peso de lo que debía hacerse se asentó sobre nosotros. Casi podía ver que las piezas de nuestras vidas se desmoronaban, reorganizándose en un patrón nuevo y desconocido. Antonio rompió el silencio, su voz llena de emoción. Necesito un poco de aire, dijo, dirigiéndose a la puerta. Hizo una pausa, manejó el pomo de la puerta y nos miró. Yo necesito tiempo para procesar todo esto. Por favor, solo, quédate aquí. No hemos terminado de hablar de esto. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé solo con Dona Regina. La mujer que me había atormentado durante años, que me había hecho sentir pequeña e insignificante en mi propia casa, ahora parecía perdida y rota. Parte de mí quería regodearse, deleitarse con su caída. Pero una parte más grande se sintió cansada. ¿Por qué?, pregunté. La pregunta que había estado ardiendo dentro de mí durante meses finalmente se derramó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Se trataba realmente de dinero, sobre el estatus? Dona Regina estuvo callada por un largo momento, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz apenas estaba por encima de un susurro. Tenía miedo, admitió. Temeroso de perder todo lo que habíamos construido, todo lo que había trabajado tan duro. Pensé que si pudiera asegurar nuestra posición, asegúrese de que el futuro de Antonio estuviera establecido. ¿Pero a qué costo? Presioné. Lo ha arriesgado todo, su libertad, el respeto de su hijo, la reputación de su familia. ¿Vale la pena? Entonces me miró, y por primera vez, vi un verdadero arrepentimiento en sus ojos. No, dijo suavemente. No, no lo fue.
Nos sentamos allí en silencio, el tic-tac del reloj en la repisa que marca el paso del tiempo. Pensé en todos los almuerzos del domingo, todas las reuniones familiares donde me sentía como un extraño. Todas las veces había tragado mi orgullo, mi dolor, en aras de mantener la paz. ¿Y para qué? Para este momento, donde todo lo que pensamos que era sólido resultó construirse sobre arena. ¿Qué harás ahora?, preguntó dona Regina, rompiendo mis pensamientos. Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Qué haría yo? La verdad estaba fuera, sí, pero eso no arregló mágicamente años de dolor y resentimiento. No borró el hecho de que mi esposo se había quedado mientras su madre me destrozaba una y otra vez. No sé, respondí honestamente. Amo a Antonio, lo hago. Pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad? Se ha hecho tanto daño. Dona Regina asintió, una mirada de comprensión pasando entre nosotros por quizás la primera vez. ¿Y yo?, preguntó, su voz pequeña. ¿Qué me pasará? Suspiré, sintiendo el peso de la responsabilidad que se asiente en mis hombros. Eso depende de ti, dije. Sobre si está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones, a hacer las paces. Y en Antonio, supongo. Sobre lo que decide hacer con esta información. Como si estuviera en la señal, escuchamos la puerta principal abierta. Los pasos de Antonio resonaron en el pasillo, haciendo más fuerte cuando se acercó a la sala de estar. Apareció en la puerta, su rostro se colocó en líneas de determinación. He hecho algunas llamadas, dijo, su voz constante. El abogado de la familia está en camino. Vamos a pasar por todo, averiguar exactamente qué se ha hecho y cómo podemos solucionarlo. Dona Regina dejó escapar un sollozo ahogado, pero Antonio levantó una mano para detenerla. No más excusas, no más mentiras. Es hora de que nos enfrentemos a la verdad, todo. Entonces se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron. Cayo, dijo, extendiendo una mano. Sé que te he decepcionado muchas veces. No puedo cambiar el pasado, pero si estás dispuesto, me gustaría que enfrentemos esto juntos. Como equipo, como deberíamos haber sido todos a lo largo de... Miré su mano extendida, sintiendo el peso de la decisión ante mí. ¿Podría confiar en que lo apoye esta vez? ¿Podríamos reconstruir lo que se había roto? Mientras contactaba para tomar su mano, supe que esto era solo el comienzo. Las piezas de nuestra vida se estaban desmoronando, sí, pero tal vez, solo tal vez, podríamos volver a armarlas de una manera que fuera más fuerte, más honesta, más fiel a quienes realmente éramos. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones duras y verdades dolorosas. Pero mientras estaba parado allí, de la mano con Antonio, enfrentando el futuro incierto juntos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Las piezas se estaban desmoronando, pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaba que sucediera para construir algo real, algo duradero, a partir de los escombros de nuestra vieja vida.